¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, primero informativa. Gracias por seguir acá y gracias en especial a todos los que nos permiten seguir haciendo nuestro trabajo con sus aportes como patrocinantes de este programa a través de la plataforma Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Es tu apoyo el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos y no solamente creando contenidos, sino también mantener la presencia acá de nuestros invitados como Nito Pérez Osuna, martes con Nito. Hola, Nito, has vuelto y he vuelto yo también. Sí, señor, ¿cómo andas? ¿Qué es de tu vida? Bueno, bien, aquí observando las cosas, ¿no? Viendo desde el lugar de los acontecimientos muchas cosas. Ajá, que de alguna manera debo decirte que me he sentido, se lo comentaba ayer a Franceschi también, se lo comentaba a Neomar el domingo, de verdad que uno siente una esperanza, si es que cabe la palabra esperanza, de que no todo está perdido en la sociedad española cuando se da cuenta de que hay gente que la sociedad civil, la verdadera, no esa cosa de que las ONG y tal, no, de que el que tiene y pertenece a un sector y se está viendo amenazado sale a protestar en defensa de su sector. O sea que tú presenciaste las protestas del domingo. Pero por supuesto, la del domingo era especial. La del sábado no la vi en persona, pero a mí me impactó más la del domingo porque para empezar yo estaba en la calle, estaba cerca del sitio de la concentración, no sabía que había esa manifestación allí, pero además de eso estuve un buen rato en Madrid y vi cómo estaba colapsado Madrid con esa gente por todas partes. Pero yo estaba emocionada. Los chalecos anaranjados, el mundo rural. Pero además de eso, lo interesante está en la reacción que hay. Y hay una preocupación grandísima en la izquierda porque dice que lo peor que le puede... Bueno, claro, ya esto lo sabemos, Volver al Futuro, aquí estoy, otra vez. Ya esto yo lo vi. Cualquier manifestación que haga una persona molesta con las políticas del régimen, esa es la derecha, esa es la ultraderecha, esos son la derecha. Sí. Entonces, la izquierda es chévere, la derecha es mala. Entonces, la izquierda está, y se ve en los artículos de opinión, se ve en las redes, se ven las posturas públicas y en otras notas públicas, que la preocupación por haber perdido la calle es real. Aquí cualquiera se alza contra Sánchez y convoca una manifestación y llena la calle. Pero te estoy hablando de cosas como el fenómeno de un muchacho llamado Alvise Pérez, que no responde a ninguna tendencia partidista y que tiene una batalla en contra de los medios de comunicación financiados con dinero público y lo han llevado a tribunales. Los conglomerados de La Sexta, Ana Pastor y toda esta gente, porque él ha descubierto cómo trapichean con el dinero público de una agencia para otra y cómo venden la línea editorial. Y bueno, lo han convertido en enemigo público número 1. ¿Cómo se llama el Alvise Pérez. Okay, Alvise Pérez. Búscalo en las redes, que él ha inclusive montado lo que fue su comparecencia en el tribunal cuando Ana Pastor lo demanda por difamación. Y él, por supuesto, él se defiende y queda en entredicho la señora por las pruebas que lleva y las vinculaciones con el PSOE, etcétera. Bueno, ese muchacho convoca una manifestación en contra de los medios y llena la calle solo. Hay una movilización, y esto es para mí, de los pensionados
españoles, que está creciendo y se convirtió ya, empezó con el reclamo de un señor, chica, que fue y metió un recurso ante un tribunal. Y entonces se convirtió en un fenómeno porque el señor se está quejando de que el Estado le ha permitido a los bancos automatizar y despersonalizar los servicios de atención al público en desmedro de los pensionados que no son tan avesados con las tecnologías. Entonces y me parece muy bien, y ellos se están quejando. Ellos dicen, no puede ser que yo... Oye, yo no sé de eso, vale, atiéndeme personalmente. Los señores dicen, pero si yo iba para mi taquilla y presentaba mi cosa y me daban mi dinero y yo me iba, yo no sé usar el cajero, no sé usar esto. Y entonces el señor, eso causó una revolución, porque la gente, no solamente los pensionados, sino que los hijos y los nietos dicen, oye, a mí me gustaría que a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo lo atendieran en el banco como siempre, porque él se siente frustrado. Claro. Que y te lo digo, una cuestión personal, me dio mucha risa en estos días porque voy a hacer una revelación aquí. Señor Joaquín Lara, no se vaya a molestar por esto que voy a revelar a mi papá. Entonces me dice mi hermano, no, que es que mi papá está empeñado en que le tiene en que el niño, mi sobrino que tiene 13 años, hay que comprarle un teléfono. Yo digo, pero no, que hay que comprar un teléfono. Es una cuestión capital, hay que comprar un teléfono. Entonces, ¿por qué? Porque el niño es el que le resuelve a su abuelo los problemas al abuelo, los problemas de la transferencia, de ver el saldo, de hacer la cuestión, de toda la cuestión. ¿Por qué? Porque debe ser depositar una prestación depositaria, porque no tienen teléfono inteligente muchos, ¿verdad? Claro. Porque sienten que no lo necesitan o porque simple y llanamente no comprenden bien el procedimiento. Entonces, o por cosas peor, por cosas más básicas, porque no ven, porque le cansa la vista a la pantalla, porque los números son muy chiquitos, porque se les pasa el tiempo y no saben hacer la cosa rápido y se les cierra la aplicación porque se les bloquea. Bueno, eso está generando también una situación aquí que creo que se va a extender por toda Europa, porque en Alemania yo veo lo mismo. Entonces, eso te revela, Nito, que sí hay una gente. Y lo que está pasando en Colombia... Yo te voy a decir una cosa. Porque fuiste, ¿no? Me fui. Tú fuiste a Colombia, estuviste en Colombia. Claro, no, pero que lo que te iba a decir... Y mira, y lo confieso yo también, a mí me costó mucho dejar de ir al banco. Mi marido era uno de los que me decía, pero ¿por qué tú tienes que ir al banco? Le digo, bueno, chico, porque a mí me gusta. Yo no siento que pierda el tiempo. Yo voy al banco, veo mis cuentas, me siento con la gerente, me brindo un café. A mí esa cosa me parecía sensacional. Tal cual. Entonces ahora no, ahora todo es una máquina, todo es te contesta un robot, o sea, a mí eso me parece terrible. Claro, ya aprendí. Entonces, bueno, uno hace transferencias y hace esto y hace esto, pero la verdad es que se ha perdido el contacto humano para todo. Fíjate tú, si tú, por ejemplo, que a mí me pasa mucho, yo no sé si a ti, pero a mí de repente me pasa que tengo un número X en Twitter y de la noche a la mañana, ¡pam!, me tumban 60,000. ¿Con quién hablo yo en Twitter? ¿Sabes qué pasó? No tengo con quién hablar. ¿Con quién hablo yo en YouTube? Que ahorita me están mandando unas cosas. Con nadie, no tengo con quién hablar, no puedo hablar con nadie. Hablo con una máquina que me escribe lo mismo y me vuelve a contestar lo mismo y me contesta lo mismo. O sea, esto es terrible. Estamos robotizados. Estamos robotizados, pero es que además de eso hay una cuestión que es lo que y por eso el mundo está como está. Pero es que eso es lo que están reclamando estos pensionados. A mí me pareció un reclamo. Por eso que estoy feliz con esos pensionados, estoy de acuerdo con esos pensionados. Y le hicieron esa entrevista y además de eso el apoyo que el señor ha logrado. Porque el señor decidió pasar de la queja a la acción, donde iba a meter un recurso y llegó a la corte. Entonces tiene que haber una audiencia donde lo van a sentar con la asociación bancaria, porque la asociación bancaria está intentando responder y dice, bueno, pero es que la pandemia, la cosa. Y dice, no, pero es que no tiene que ver nada con la pandemia. Esto está desde hace mucho antes. Pero fíjate tú que entonces cuando se habla de estos reclamos, cuando se habla de esto, la izquierda está expresando en España su temor a perder la calle. Porque históricamente para ellos, igual que el chavismo, las calles son de ellos. O sea, el reclamo es de ellos. O sea, el que no es de ellos, no, es de la derecha y no tiene derechos a salir a la calle. Pero tú no viste lo que hicieron el domingo en Colombia. A ver. Que entraron a la catedral.
hacer una demostración. Una señora que ya la reconoce, la llaman la Simona. Ah. La identifican como la Simona, pero siempre está encapuchada, porque esa gente siempre se encapucha. Obvio. Entonces resulta que en un ejercicio religioso van y entran y dan panfletos y dicen cosas, y además hay una amenaza constante, que o gana Petro o gana Petro. Si Petro no gana, incendian Colombia. ¿Y tú crees que eso tiene que ver? Tú sabes que en el primer segmento yo hablaba del asunto, porque hay gente que dice, sí, que se molesta porque no viene del futuro. Pero es que de verdad uno ve los paralelismos y sí, es una gran angustia. Y a mí me da ansiedad cuando yo veo las señales. Yo vi y estuve, porque esas fueron mis primeras elecciones. El 8 de noviembre del año 98 fueron las elecciones de gobernadores y del Parlamento venezolano. Primero fue esa elección. Y el 6 de diciembre fueron las presidenciales. Así es. El 8 de noviembre, a mí, y estos gestos y estas cosas a uno no se le pueden olvidar, había candidatos en las regiones que tenían peso propio. Ni siquiera era partidista, no, eran ellos. Ejemplo, Enrique Mendoza en Miranda. Enrique Mendoza se convirtió en una figura donde era él, al punto de que no era Copey que lo arropaba a él, que era no, era él el que se convirtió prácticamente en factotum dentro de Copey en aquel momento. El caso, por ejemplo, en ese momento, de Arias Cárdenas en el Zulia. Arias Cárdenas ganó, ya tenía gestión, él fue reelecto, no ganó por el chavismo, él ya tenía una cosa hecha. El caso de, qué sé yo, lo que pasaba en Nueva Esparta con Fucho Tobar. O sea, Fucho Tobar era Fucho Tobar, así como Morel Rodríguez. Cuando se ve entonces que ocurren las elecciones del 8 de noviembre del 98 y ganan los que iban a ganar casi sin excepción, y Hugo Chávez se da cuenta de que su fenómeno no daba para quitarle liderazgo a Mendoza, para quitarle liderazgo a los adecos en Sucre o en Bolívar o a Salas Romera en Carabobo. Entonces él hizo algo que a mucha gente se le ha olvidado. Él dijo que había fraude en todas las gobernaciones donde había perdido e impugnó las elecciones. Él le impugnó las elecciones a Enrique Mendoza, le impugnó las elecciones al Pollo en Carabobo, le impugnó las elecciones a Fucho Tobar en Nueva Esparta y a Jorge Carvajal en Bolívar. Y se mantuvo desde el 8 de noviembre hasta el 6 de diciembre denunciando que le querían robar las elecciones. Entonces, esto lo estoy viendo ahorita con Petro, que el señor está diciendo que a él le robaron no sé cuántos senadores, que hubo gente que votó por él y que fueron 5 millones, pero solamente 2 millones votaron al Senado y que eso es una inconsistencia cuando el voto cruzado es una realidad en cualquier parte del mundo. ¿Cómo viste tú eso desde allá? Pero además también había la amenaza latente en aquella época, en el 98, de que si no ganaba Chávez se incendiaba Venezuela. Así es. Esa es la manera como ellos dicen las cosas. O sí, o sí. Bueno, yo no recuerdo, mejor dicho, si Caleca era el presidente, ¿no? Del Consejo Nacional Electoral. Sí. Que uno puede estar de acuerdo en algunas cosas con él y en otras no, pero la verdad es que aceptar esas impugnaciones ya fue una debilidad de la institución venezolana. Porque la única elección que yo estoy absolutamente convencida que ganó Chávez fue la del 98. Yo sé que me estás hablando de las de parlamentarias y las de gobernadores, que no se me van a olvidar nunca porque además al día siguiente de esas elecciones murió mi mamá. Entonces yo tengo muy, muy claro lo que pasaba en ese momento y es exactamente como tú lo has narrado. Pero aceptar esas impugnaciones fue ya una debilidad de la institución, que no es lo mismo de lo que está pasando en Colombia. Es decir, digamos que el candidato actúa igual, ¿no? Pero las organizaciones políticas, los partidos políticos, yo los veo más monolíticos. Porque, por ejemplo, que sea el presidente Pastrana, que digamos es una figura prominente del conservadurismo, el que tenga meses pidiéndole una explicación al registrador Vega de por qué se reunió en Madrid Petro con Indra. Él mismo fue actuó como jefe de relaciones públicas de Indra hace algunos años,
¿por qué a Indra se le asignó o se le dio esa licitación, que no fue licitación, sino asignación a dedo el 29 de diciembre cuando todo el mundo estaba de fiesta decembrina? ¿Por qué se le asignó a dedo a Indra? Que además a un precio enorme. O sea, las elecciones colombianas han costado un dineral para que venga este desastre que ha pasado, ¿no? Que de repente, luego que tú das en la noche unos resultados, el mismo día de las elecciones, que fue el 13 de marzo, entonces después, unos días después, aparezca 500.000 de votos adicionales, además de ese 500.000, 400 y pico de mil para el pacto histórico de este partido de los comunistas, ¿no? Hay una editorial de la revista Semana que salió en estos días, que la foto de la revista era Petro y Fico, y en esa editorial de esa revista Semana decía que Alexander Vegas, que es el registrador, guardó silencio durante muchos meses mientras crecían las versiones de un supuesto fraude electoral. Y esa misma editorial decía, a pesar del millonario presupuesto que se le asignó a la registraduría, ¿no? Álvaro Uribe, por eso te digo que yo veo aquí un movimiento, ¿no? Álvaro Uribe dijo que estas elecciones lo que dejan es desconfianza. Y dio todas unas explicaciones del formulario 14 que está llena de tachones, y los muestran, chicos, los muestran. Pero total, ¿en qué ha quedado todo esto? Porque Andrés Pastrana dijo lo que yo te dije, la presidenta, la candidata presidencial Ingrid Betancourt, que es una mujer de tendencia, a mi juicio, de izquierda, también se pronunció y dijo que de dónde, ella dice que ella no se atreve a hablar de fraude. Bueno, yo no me atrevo a hablar de fraude, pero ¿de dónde sacaron 500.000 de votos? Hay una cosa interesante y lo tengo aquí a la mano, y fíjate esto. Para la registraduría colombiana, el pacto histórico recuperó un poco más de 400.000 votos. El Partido Liberal, 4.450 votos. Y el Nuevo Liberalismo, casi 23.000 votos. En contraste, ¿quiénes perdieron? El Conservador, 12.345 votos. Centro Esperanza, 50.000 votos. Centro Democrático, 54.000 votos. El Partido de la U, 12.000 votos. Fuerza Ciudadana, 22.000 votos. Bueno, que tampoco llegó al Senado, y otros tampoco. Hay otros que también perdieron, pero nunca llegaban al Senado igual. Pero lo que te quiero decir es, más que todo, la centroderecha la que le quitan, es la izquierda la que gana. A mí esto me parece rarísimo. Entonces, ¿Te parece rarísimo después de haber visto 23 años de lo que ha pasado en Venezuela? Me parece rarísimo para los colombianos. Nosotros se los hemos dicho. Les dijimos, incluso ha habido denuncias desde Venezuela de que había hackers trabajando desde Venezuela para intervenir el cerebro de la registraduría. En plenas elecciones, el registrador declara que ha tenido 400 ataques cibernéticos, no uno, 400. Entonces dime tú, ahora va a salir él con esto. Aparte de que creo haberte dicho quizás en las confesiones que este señor tiene nos lo recordó el tiempo en estos días, una demanda contra su elección, el señor Vega. Esa demanda tiene 2 años sin resolverse. Y el tiempo decía que en el 2020, creo que fue por allá por enero del 2020, el Consejo de Estado, que está conformado por los grandes juristas, por el gran Poder Judicial de Colombia, admitió admitió una demanda contra el tipo porque habían críticas en cómo había sido electo. Pero han pasado 2 años y no hubo sentencia y llegaron a las elecciones. Todo esto te pone gris oscuro la situación electoral. Todo esto te lo pone muy oscuro. ¿Qué es lo bueno que yo veo? Bueno, que ha sido tanto la presión que el señor Vega ha tenido que decir que se haga un recuento de votos del Senado. A mí me sigue pareciendo poco. Yo hubiera hecho un reconteo de todo, hasta de la consulta.
Además, el señor dice, bueno, del Senado, porque de la Cámara no hay queja. Bueno, no, yo lo haría de todo, porque si hubo trampa en una cosa, hay trampa en otro. Si hay inconsistencias de un lado, hay inconsistencias del otro. A mí no me vengan con cuentos. Entonces, pero por lo menos veo que hay una intención general del pueblo colombiano y de las instituciones colombianas, de las organizaciones políticas, en que esto se aclare. Ahora, eso, y al final, cuando tú estuviste en Colombia, tú fuiste y votaste y estuviste allí midiendo lo que era el ambiente, sigue habiendo esa cuestión de que no, de que tampoco es así, de que, bueno, eso es en Venezuela, aquí no, o ya se tomó conciencia. No. Creo que les acaban de dar un golpetazo. No sentí esa conciencia. Habrían particularidades, te digo. El presidente Pastrana tiene por lo menos 2 o 3 meses hablando de este asunto. Pero estaba en solitario. Ahí más nadie hablaba del asunto. Esto fue como un golpe. Ahora, yo lo que aspiro y espero es que no lleguen a las elecciones de mayo, así no pueden llegar. Y que no se dejen amedrentar porque Petro diga que va a incendiar Colombia. Miren, yo les voy a decir una cosa, es preferible que incendie a Colombia antes que pierdan a Colombia para siempre. Porque después que esta gente se monta, para sacarlos es más difícil. Porque trabajan todos en conjunto. Mira, mientras todo eso está pasando y mientras tú me estás contando lo de España y tal, la Internacional Progresista está auspiciando el Movimiento Sin Tierra en Brasil. Y ha sacado, en los últimos días sacaron unos comunicados. Mientras nosotros estamos hablando de esto, te voy a decir, la Internacional Progresista está pretendiendo desestabilizar al gobierno húngaro a través de un portal. La Internacional Progresista lanzó a través de su portal una crítica en contra del gobierno de Hungría, aprovechando la crisis generada por las protestas de maestros en ese país. Y para lograr su objetivo, ha reproducido la nota en un portal que se llama Merced, y dice que la huelga es una advertencia de lo que está sucediendo, que están tratando de alborotar pescando el río revuelto. Hungría. Pero déjame decirte que también tienen una campaña para promover la histeria climática, porque sabes que esos son los temas de ellos. Mira, están haciendo revueltas en otras partes de Latinoamérica. Entonces, que es que yo les voy siguiendo a ellos como la historia. Y entonces aquí estoy leyendo en lo que yo mismo me escribo para mí, ¿no? La brisita bolivariana está llegando a Paraguay. Hay una protesta de camioneros por el precio de combustible. Y todo esto es auspiciado, mira, por el Foro de Sao Paulo y todo esto. El Foro de Sao Paulo está penetrando Uruguay. O sea, lo que yo te quiero decir es que esta es una gente que trabaja, no descansa, ¿viste? Y mancomunados, siempre. Y mancomunados. Siempre. Y los países que todavía hay democracia pretenden que solos se pueden salvar. Y no se pueden salvar solos. Así que yo aspiro que Colombia no solamente haya una unidad de criterio y de lucha de sus ciudadanos y sus organizaciones políticas, por lo menos de centro derecha, sino que también estos países que están siendo asediados salgan a apoyar a Colombia en sus justas peticiones, que haya una unidad entre el pueblo español, Vox, y estas organizaciones políticas en Colombia. Pero si es que estamos pidiendo lo mismo. Sí. Ojalá haya esa conciencia, porque si algo carece o si algo nos faltó a los venezolanos, y si pudiésemos hablar
con la experiencia, fue darnos cuenta del enemigo que teníamos enfrente y de la necesidad de que los buenos se unieran antes que los malos lo hicieran. Y eso fue lo que terminó ocurriendo. Y bueno, de esos polvos estos lodos, Nito. Pero bueno, nada, seguiremos haciéndole revisión a la realidad colombiana porque está al rojo vivo. Creo que no podemos. Vamos a ver qué pasa, porque hoy hay. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Hoy hay una discusión importante, pero de que van hacia el conteo total, por lo menos del Senado, para allá van. Para allá. Vamos a ver qué Cunaguaro sale ahí. Vamos a ver qué Cunaguaro sale ahí. Muchas gracias, Nitu. Un abrazo. Por esta conversación. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Recuerden que los jueves estoy en el canal de Nitu, también en conversaciones de jueves, así que pendientes que este jueves estaremos también allá. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Gracias en especial a todos nuestros suscriptores en Patreon, patreon.com/DelaraF, y a los más de 100,000 suscriptores también en este canal que hacen posible que también estemos aquí. Gracias a todos. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 8 de la noche con un nuevo estreno, sábados y domingos a las 12 del mediodía. Siempre en Venezuela, siempre acá en mi canal de YouTube. Hasta mañana. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad, resistencia por la